Y bueno, vamos a poner en la pantalla nuestras diapositivas. Y déjenme ir hasta el final para crear una nueva, con la cual vamos a crear al principio. Vamos a trabajar un poquito en esto, porque es algo importante. Bien, entonces, ¿recuerdan qué palabra se usa en hebreo para la palabra pecado? Kata, Muy bien. Bueno, me gusta más cómo suena en España. Le llaman jatá. ¿Y recuerdan qué significa? equivocarte, Exacto. fallar al blanco. Muy bien. Muy bien. Entonces significa no dar al blanco. Y ahorita vamos a recordar también algo bien importante, solamente para que quede un poquito más definido, tenemos otras palabras que se asocian. Una es transgresión. Transgresión. Y ahorita no vamos a profundizar en los conceptos, solamente la palabra transgresión, que también, bueno, podríamos decir que es también considerada como rebelión. En hebreo sería abón, como los cosméticos. Y esto ya sería una rebelión. Es decir, conozco el mandamiento y decido ir en contra de él. Y finalmente tenemos otra palabra que es la palabra iniquidad. Uh, bueno, les comento que más adelante hablaremos con profundidad de cada una de ellas, pero ahorita solamente nos vamos a quedar con pecado. Iniquidad en hebreo se conoce como pesha. Y se refiere a pasar encima. Pasar encima se refiere a pisotear, lo que en el libro de Mormón Nefi llama hollar con los pies los mandamientos de Dios. Entonces ya no solamente es rebelión, sino que es además burlarse, es tener una actitud totalmente enemiga hacia Dios. Pero el pecado es la parte más humana, la parte que se refiere a que todo ser humano tiene esa capacidad de pecar, así como también de no pecar. Y hay una escritura que está en Primera de Juan, en el capítulo 3 versículo, pues sería del 4 al 10, bueno, perdón, del 3 al 10, pero dentro de esos versículos, me parece que es el 5, es donde nos indica que la transgresión de la ley es el pecado. Y aparentemente aquí encontramos como una asociación, transgredir y pecar. Finalmente lo que quería enseñar Juan era que cualquier tipo de pecado es el que nos lleva a el último y el más grave, que es pasar por encima de, y entonces estamos completamente perdidos al violar cualquiera de estos tres niveles. Estos, vamos a decirlo así, son niveles. Y el más común, pero el más sencillo, es pecado, que es jata, errar, no dar al blanco. Y entonces, hermanos,
eh, teniendo esto en cuenta, ahora sí, decimos que la ley que se traduce como, perdón, bueno, es la Torah, pero se traduce como la ley, dice expresada por un Melquisedec. ¿Qué es eso de expresada por un Melquisedec? Si ustedes recuerdan, hemos hablado de que Melquisedec no es una persona en sí. Melquisedec es un título del sacerdocio. Y dentro de este título se le otorga solamente a aquellos que poseen el sacerdocio mayor, que es la autoridad de Dios para representarlo. Y recuerdan que administra el sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio mayor. ¿Sí? Vamos a recordarlo. Eso es bien importante que no lo olviden, porque si Las no. ordenanzas Administra de todo lo que es salvación, ¿no? espiritual, ¿no, hermano? Ok, entonces nos dice aquí, administra las cosas espirituales, a diferencia de el de Aarón que administra las cosas temporales, pero concernientes a la salvación humana. Entonces, de todos modos son espirituales, pero tienen que ver más con la letra de la ley, a diferencia del sacerdocio mayor que tiene que ver con el espíritu de la ley. Ah, pregunta, ¿está clara esta parte de letra de la ley contra espíritu de la ley? No. O sea, no entiendo la diferencia. O sea, entiendo que el sacerdocio arónico se encarga de lo físico, ¿no? De lo temporal. Ajá. Mientras que el sacerdocio de Melquisedec tiene que ver con lo espiritual, pero tiene que ver con aspectos más internos. Ajá. Ah, es que aquí es donde estamos en esta, vamos a decirlo así, como una controversia, precisamente debido a la creencia en una ley mayor y una ley menor. Pero ahorita lo vamos a resolver. Solamente quiero que quede clara esta parte donde dice, en el caso del sacerdocio de Aarón, en el punto 3 dice, es el poder para administrar las ordenanzas exteriores de la letra del Evangelio. Y como ejemplo, podemos poner el bautismo. El bautismo es una ordenanza exterior de la letra del Evangelio, es decir, alguien no puede ser miembro de la iglesia a menos que sea bautizado. Pero de la misma manera, su efecto espiritual es ser miembros del reino de Dios. Es decir, sí hay un efecto espiritual, pero es externo. En el caso, por ejemplo, del sacerdocio de Melquisedec, vamos a poner una bendición patriarcal como un ejemplo, donde la persona eh, de manera individual, sin que haya algún testigo en particular, puede recibir la ordenanza y entonces se declaran cosas celestiales concernientes a esa persona. Y ese es un ejemplo, no tiene repercusión a nivel barrio, no deja de ser miembro o no pasa a ser un miembro elite por tener la bendición patriarcal, simplemente es una bendición especial, más espiritual, por decirlo de alguna manera, que no tiene un efecto temporal, pero sí tiene un efecto espiritual. Uh, Obviamente vamos a ir definiendo todavía algunos criterios más adelante, pero ahorita quiero que entendamos entonces que el sacerdocio de Aarón sí se refleja en la vida material, en lo físico, mientras que el sacerdocio de Melquisedec no necesariamente se refleja en lo físico. Ok, de esta manera, hermanos, es como entonces alguien que tiene el sacerdocio de Melquisedec es llamado para ser rey y sacerdote. ¿Y recuerdan quién escribe la mayor parte de los salmos?
David o Salomón. Así No me es. acuerdo. Sí. David es el que escribe más, pero también hay algunos de Salomón, algunos de Moisés, otros de Asaf. Asaf era un músico de la corte del rey David, pero David fue el que escribió más salmos. Entonces, estos salmos que vemos en pantalla los escribe David, y el Salmo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en la Torá, está su deleite, y su ley, su Torá, medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. En el título, hermanos, les puse la Torá expresada por un Melquisedec, es decir, por alguien que ya vive en el orden mayor. Y se expresa de esta forma de la ley de Moisés: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Moisés está su deleite. Aquí es muy sabio el Melquisedec, autor de este salmo, al poner la ley de Jehová, no la ley de Moisés. Y entonces este Melquisedec reconoce que la ley no es de Moisés, sino de Jehová. Y nos recomienda meditarla de día y de noche. Si nos vamos al Salmo 19, el Salmo 19 es muy cortito. Lo vamos, ok, sí, tengo que salir de esta pantalla. Vamos a leer el Salmo 19 para que vayamos con calmita, sin prisas. Necesitamos entender bien las ideas, los conceptos, ¿vale? Dice: al músico principal, salmo de un Melquisedec. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día emite palabra a otro día, y noche a noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se regocija, cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que el destilar del panal. Tu siervo es, además, amonestado por ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbreme de los que me son ocultos. Guarda asimismo a tu siervo de los pecados de soberbia,
que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran transgresión. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón gratas delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es un salmo preciosísimo. Les exhorto, hermanos, a que lo puedan leer nuevamente con más calmita, pensando en ustedes mismos. Y aquí es donde encontramos algo relacionado al video que vimos antes de iniciar la clase, donde dice que tu siervo es amonestado por ellos y en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Y entonces, hermanos, aquí es cuando vamos a la definición de lo que es Torah. Y decíamos que Torah no significa ley. Torah significa instrucción. Pero, bueno, vamos a leerlo aquí como viene en la imagen. Y Oye, Juan Carlos, ese salmo que leíste, perdón, es que no tengo para para levantar la mano, sí, pero es un himno, ¿no? eh, bueno, el libro sí La ley toma, de Jehová es perfecta. ajá, Los toma límites del algunas mar. cosas. ¿Mandé? El himno que tenemos en la iglesia toma algunos elementos de este salmo. Ujú. Sí, porque recuerdo haberlo escuchado, Ujú, esa letra en uno de los himnos. así es. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Los límites del mar fijó al sol y la luna. Ujú, Dioles morada. Bueno, así dice, ¿no? así es. Entonces, pues es la verdad, bueno, sí es un salvo muy bonito, pero recuerda mucho ¿cómo se llama la letra? De, De Egipto. de ese himno. Ujú. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces, hermanos, dice la Torah en hebreo significa instrucción, enseñanza o doctrina. Podemos usar cualquiera de esas tres palabras. Ay, baboso. A ver, ¿quién es el baboso? Cierren su micrófono, hermanas. Ok, vamos, cuiden tu micrófono para que no haya este tipo de fallas. Ok, y bien, nos dice, para el judaísmo, la Torah es la ley. Noten, para el judaísmo, la Torah es la ley. Así como nosotros decimos que a veces los consejos de Dios en realidad son mandamientos, bueno, para ellos será lo mismo. Toda la instrucción dada por el Señor es ley, es mandamiento. Ahora hay que definirlo mucho más. Dice, según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina. Es exactamente lo mismo que nosotros creemos, ni más ni menos, otorgada al pueblo de Israel. Entonces, la Torah es la instrucción, la enseñanza, la doctrina que involucra la totalidad de la revelación y la enseñanza divina, otorgada al pueblo de Israel a través de profetas y apóstoles. Pero, ¿por qué de Moisés? ¿Por qué se llama la ley de Moisés? Porque Moisés se ofrece en expiación por el pueblo, por el pueblo rebelde, el cual iba a ser destruido. La historia la encontramos en Éxodo 32, del 7 al 21. Y podemos encontrar también
la forma en la que Moisés repite ese evento en Deuteronomio. Torah viene de la palabra yara, que quiere decir acometer, dar un tiro en el blanco. Por lo tanto, la Torah nos enseña e instruye para dar en el blanco. Si nosotros no damos en el blanco, entonces lo que estamos haciendo es un pecado, o estamos haciendo un hadar. Y ahora podemos entender mejor por qué la Torah fue traducida por los griegos como ley. Porque si nosotros obedecemos la ley, entonces vamos a estar exentos de error. Esa era la perspectiva de un griego para, concerniente a la forma de ver los mandamientos del Dios de los hebreos. Y entonces en la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hace del Antiguo Testamento, se traduce al griego, no le ponen instrucción de Moisés, sino le ponen ley de Moisés, con la finalidad de recordar que Moisés es quien intercede y recibe la ley, pero además de que es la enseñanza que viene de él. ¿Por qué? Porque más adelante vendría otro profeta como Moisés, el cual el propio Moisés dijo, a él oiréis y os dirá todas las cosas que tienes que hacer. A él tienes que oír y el que no lo escuche será desarraigado del pueblo. Entonces, solamente había dos personas que recibirían ley, Moisés y el otro profeta. Ese otro profeta sabemos que es el Mesías. Y por último, Proverbios 28:9, donde dice, me parece que es la versión latinoamericana de la Biblia, dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la Torah. En la Reina Valera dice algo así, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, aquí este proverbio es muy tajante y hasta cierto punto como que no nos da opción. Quien rechaza la Torá, la ley de Moisés, hasta su oración es aborrecible. Entonces, imagínense cuántos cristianos no estarán en esa condición. No me referí todavía al Salmo 119, hermanos, porque ahorita lo vamos a retomar. Me gustaría saber si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, queja, chisme. Bien, volviendo a los salmos, si nos vamos al Salmo 119, vamos a encontrar algo muy interesante. Este salmo, hermanos, es un salmo que va en el orden alfabético del hebreo. Cada, mm, cada grupo de versículos inicia con una de las letras. En hebreo, por supuesto. En español no se nota, pero en esta ocasión, hermanos, lo que quiero resaltar es, notemos lo que incluye la ley, o mejor dicho, lo que incluye la Torah. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la Torah de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Ojalá fuesen dirigidos mis caminos para observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando observara todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me abandones nunca. Entonces, si se dan cuenta, incluye varios conceptos.
que no son solamente mandamientos y no son solamente ley. Entonces vemos que son testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, juicios. Y ahorita vamos a ver de manera general, muy superficial, lo que significa cada uno. Ah, ok, dice, profe, una pregunta, si está grabando, sí, sí se está grabando. Ok, no sé, ok, no sé por qué pasa eso, Nana, de por qué se pone el micrófono en silencio, dice, respecto a la grabación, sí, sí se está grabando. Bien, entonces, permítanme cerrar la sesión para abrir la nueva y entonces avanzamos en estos conceptos que acabamos de ver de lo que incluye la Torah. Ok, hermanos, vamos a desglosar un poquito estas palabras que acabamos de analizar en la sesión anterior para poder entenderlas mejor. La palabra estatutos viene de la palabra hebrea que es jukah y podemos traducirlo en un lenguaje que entendamos los santos de los últimos días como ordenanza. Ahora la pregunta es, ¿qué es una ordenanza? Ya la hermana Alejandra nos hizo el favor de darnos un aventón. Ceremonia sagrada. Muy bien, es una ceremonia sagrada, es un rito, eh, y si nos damos cuenta, su palabra de raíz tiene que ver con la palabra orden. Así que es una ceremonia o rito en secuencia de pasos, en un orden. Por ejemplo, lo que hacemos durante la Santa Cena o en el bautismo, hay un orden que se debe seguir, ciertas oraciones que se tienen que realizar. Si alguien preguntara, ¿los mormones rezan? Eh, Evidentemente, sí, sí rezamos. ¿En qué momento? Cuando realizamos ordenanzas, porque se tienen que hacer oraciones específicas. Tenemos otra palabra. La palabra son mandamientos. Y viene de la palabra mishvah. Y la palabra mishvah, pues no tiene más que una traducción, que es la palabra mandamiento. Pero, ¿qué es un mandamiento, hermanos? ¿Cómo podemos entender un mandamiento? Como una instrucción, podría ser.
Muy bien, una instrucción, pero es una instrucción específica. A diferencia, por ejemplo, de toda la ley, que dijimos que en realidad es una instrucción, entonces podemos decir que un mandamiento es una instrucción específica a hacer algo. Entonces podemos aquí encontrar, por ejemplo, cuando dice el Señor, oye Israel, el Señor Dios uno es. Entonces cuando dice oye es porque ya nos está diciendo oye y obedece, oye y recuerda. Incluso la expresión del Salvador cuando dice el que tenga oídos para oír, esa expresión, que es un hebraísmo, está queriendo dar a entender, pónganlo por acción, háganlo. Eh, y eso es una forma de reconocer un mandamiento. Entonces son instrucciones específicas. Eh, un mandamiento que ustedes quieran mencionar para nosotros en esta época. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Ah, aunque bueno, ese es un mandamiento que se ha dado desde el principio, pero uno más específico para esta época, para nuestro tiempo. Pues no codiciarás, ¿no? Bueno, sí, pero también es un mandamiento general que se da en todo tiempo. ¿Pero qué les parece? Oye, puede ser el de, digo, bueno, no sé, ¿verdad? El de, habías comentado de la palabra de sabiduría que era como una costumbre que se elevó, digamos, a ley, doctrina para nosotros. Muy bien. Ese es un mandamiento, pero ese es un buen ejemplo de algo que no es un mandamiento. La palabra de sabiduría no es mandamiento. ¿Cómo sabemos que no es mandamiento? Porque la propia palabra de sabiduría comienza diciendo por vía de salutación, no por mandamiento. Brigham Young la convirtió en mandamiento, pero solamente era para la época de los que levantaron la mano y sostuvieron esa ley en ese momento. Eh, nosotros, Bueno, perdón que te interrumpa. Am, Estoy de acuerdo, pero, o sea, es una percepción, ¿no? Indudablemente, bueno, cada quien puede tener su propia opinión y cómo. Pero yo particularmente creo que es un mandamiento porque cuando te hacen, bueno, no nos dicen, a ver, ¿en qué porcentaje cumples con la palabra o con la palabra sabiduría, ¿no? Como mandamiento. No te piden, que sea el 50, el 70, ¿no? Como las clases, que seas un 80 ya, no, o sea, te piden un 100% de cuidado para que puedas de alguna manera calificar, ¿no? De que te estás esforzando en tu vida. Entonces, yo lo consideraría así. Pero bueno, ahorita no recuerdo con precisión, o sea, estoy parafraseando. Recuerdo haber escuchado un mensaje que decía que nosotros lo habíamos, eh, por vía de mandamiento, aceptarlo, ¿no? Como tal. Pero bueno, o sea, tendría que buscar dónde lo leí para afirmarlo con más certeza. Y yo sí, seguramente. particularmente así lo tomaría, ¿no? Uh-huh. Hay un detalle con esa parte. Uh, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de cuando el Señor estuvo aquí en la tierra y se encuentra con los fariseos, los cuales constantemente le decían, ¿por qué no obedeces el día de reposo? Y entonces, aparentemente, El Salvador era un antidía de reposo, ¿no? Sin embargo, lo que había ocurrido, y lo explicábamos en aquella ocasión, es que se habían creado un cerco alrededor del mandamiento. Ese cerco eh, se convirtió en más importante que el propio mandamiento. Y entonces
lo que trae El Salvador es una restauración del mandamiento original. El mandamiento es santificarás el día de reposo, incluso es acuérdate del día de reposo para santificarlo, para que lo hagas santo, apartado. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque la palabra de sabiduría, cuando la recibe el profeta José, y claramente lo expresa el Señor, no como salutación, no por mandamiento. Es decir, el Señor no nos obliga a seguir estos preceptos, es un consejo de sabiduría. Vamos a decirlo así, incluso podríamos considerarlo como un proverbio, la sección sobre la palabra de sabiduría. Pero ¿qué ocurre? Brigham Young, en su generación, realiza un sostenimiento, es decir, que todos los que estén a favor levanten su mano. Y entonces lo que hizo Brigham fue crear un cerco alrededor de esta instrucción. El detalle con eso es que solo tiene efecto con las personas que levantaron la mano. Es la razón por la cual cada año nosotros levantamos la mano para sostener a las autoridades generales. Cada año, quienes levantamos la mano para sostener a las autoridades, seremos juzgados por lo que se instruya durante ese año. De la misma manera, el sostener la palabra de sabiduría a través, pero como sostenerla como ley a través de levantar la mano, solamente tiene efecto por aquellos que lo hicieron en esa ocasión. Pero para nosotros solamente es un cerco que obviamente está teniendo más valor que el propio consejo. Y entonces, ¿qué pasa? Que por querer obedecer al 100%, eh, incluso hay hermanos que no pueden entrar al templo por café, cuando el café ni siquiera está mencionado en la palabra sabiduría. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero no es mandamiento. Los mandamientos son muy específicos. El Señor dice, harás, dejarás de hacer o no harás. Entonces, son muy específicos los mandamientos. Por ejemplo, ser salvadores en el monte de Sion. Ese es un mandamiento de nuestra época. Es un mandamiento de hacer genealogía y salvar al prójimo, aun cuando esté al otro lado del velo. Eso sí es un mandamiento. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ser salvadores en el monte de Sion. Nos da la instrucción y el mandamiento directo y específico. Así es como podemos reconocer un mandamiento. Pero sí, efectivamente, también, si yo, Juan Carlos, considero que la palabra de sabiduría, o en general, cualquier consejo que el Señor nos dé, debo entenderlo como mandamiento, no hay nada de malo. El problema es cuando se lo imponemos como mandamiento a otra persona. Ese es el gran defecto que tenían los escribas y fariseos, porque ellos impusieron los cercos de protección a todo el pueblo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos no transgredieran el mandamiento. Pero llegó a hacerse tan importante que incluso se olvidaron del mandamiento mismo por cuidar los propios cercos. Muy bien. Tenemos la otra palabra que es decretos. Y la palabra decretos viene de el hebreo mishpat. Y en un lenguaje, pues digamos, más santo de los últimos días, podemos decir que es un juicio. Cuando el Señor habla de decretos, se refiere a algo que ya se determinó, algo que ya se hizo juicio y así será. El más famoso, en cual todos estamos involucrados, el alma que pecare, esa morirá.
es un decreto. Y obviamente, como todos pecamos, pues entonces todos morimos. Jesucristo, muchas veces hemos entrado a veces en controversias en que quién es el responsable de la muerte de Jesús. Los romanos, los judíos, el Padre Celestial, Judas. ¿A quién le echamos la culpa? Nadie tiene la culpa. Jesucristo mismo decidió dejar su cuerpo. Y él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él murió cuando dijo, consumado es. Y entonces dejó su cuerpo. Él dejó su cuerpo. Nadie es responsable. Tampoco es un suicidio, porque un suicidio hubiera implicado que él mismo se clavara en la cruz. Pero no fue así. Entonces, él no podía morir porque no tenía pecados. Sencillamente por eso. Y entonces, hermanos, este es un decreto. El alma que pecare, esa morirá. Ya está decretado porque hubo un juicio. Si hay pecado, hay muerte. Y entonces eso es inevitable. La siguiente palabra es testimonios. Pero notemos algo. Cuando hablamos de testimonios en la Torah, no son los testimonios del primer domingo de cada mes de la iglesia. Los testimonios de la palabra hebrea viene que se llama y se traduce simplemente como testimonios. No, no hay otra forma. Un testimonio es acordarnos de algo vivido que nos condiciona a hacer algo. Por ejemplo, cuando el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces ya con eso el pueblo de Israel tiene que doblar las manos y decir, cierto, le debo a él mi redención. Ellos fueron testigos y obviamente ellos recibieron el mandamiento de enseñarlo a sus hijos. Y entonces sus hijos tienen que obtener un testimonio de eso que ocurrió con sus padres. Pero el testimonio original lo tiene el propio Dios. Cuando les dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Esa manera de instruir finalmente nos recuerda a quién le debemos la obediencia. Y por eso es que también está dentro de la Torah. Y finalmente, la otra palabra, no, de hecho ya serían todas. Ok, bien. La hermana Alejandra nos preguntaba acerca de estas palabras, de cómo podemos diferenciar los estatutos, mandamientos, decretos, testimonios. Es lo que incluye la Torah, la ley, o mejor dicho, la instrucción. Si se dan cuenta, son exactamente las mismas cosas que nosotros manejamos en la iglesia. Tenemos ordenanzas, tenemos mandamientos, estamos evidentemente bajo los decretos del Señor y los testimonios que tenemos de Él, como cuáles, el haber hablado con José. Y entonces José nos dice, el Padre y el Hijo se me aparecieron y me dijeron, no te unas a ninguna iglesia porque todas están en error. Entonces, si todas están en error, ¿por qué queremos parecernos a ellos? ¿Por qué queremos ser como los demás cristianos? Entonces, ahí de entrada, ese testimonio a nosotros debería de decirnos mucho más de lo que en realidad queremos entender. ¿Preguntas hasta aquí? Ahí está. Ok, entonces vamos ampliando nuestros conceptos. Ya vimos que hay 3 niveles de pecados. Ya vimos que hay en la ley, no solamente son mandamientos, en la ley también hay estatutos, decretos y testimonios.
Y esto lo podemos observar en Salmos 119. Y también hay escrituras en el libro de Mormón. Por ejemplo, Alma 8, capítulo 8, versículo 17. Ahí se mencionan tres conceptos de lo que acabamos de hablar. En Alma 58, versículo 40, también encontramos otros elementos concernientes a esto que estamos hablando. Carlitos, adelante. Gracias, Juan. He estado escuchando tu explicación acerca de lo que responden a José Smith, pero no logro encuadrar, porque tu pregunta es cómo o por qué, si todos están en error, ¿por qué nos queremos parecer a estas que están en error, cierto? ¿Esa fue la pregunta? Sí. Bueno, era más bien una Sí. reflexión. Ah, ya. Bueno, en esa reflexión, ¿cómo le hago entender a Nelson que no necesitamos un Cristo católico como figura que haga referencia en nuestra iglesia? Por ejemplo, del Christus, ¿no? De la Basílica de quién sabe de Dinamarca. ¿Cómo le hago entender eso? Si nosotros no adoramos imágenes, ¿por qué nos ponen una imagen para adorarla en el templo de Roma y ponen una imagen para, ¿cómo se dice?, simbolizar en todas las publicaciones de la iglesia? ¿Cómo se lo hago entender a Nelson? Bueno, No logro saber cómo. no te Otra preocupes. pregunta para reflexión. Tal vez no tiene respuesta. Bueno, de hecho sí la tiene. No es necesario tampoco esforzarnos mucho en eso. Tal vez no tiene respuesta única. Ok. Ajá. Están insistiendo en que somos igual de católicos que todos los demás, Bueno, sin tener rencillas con los católicos, ¿eh? sí, claro. Es que hay muchas cosas que entender. Nuestra iglesia es católica. ¿Por qué es católica? Porque es universal. Entonces, la palabra católico significa universal. Y entonces nuestra iglesia Claro. también es católica. Nuestra iglesia también es evangélica, porque enseña el evangelio. Es iglesia metódica, perdón, sí es iglesia metódica, por lo tanto también es metodista. Es una iglesia que tiene todos los elementos de todas las iglesias. Todas las iglesias están aquí. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Que efectivamente hay algunos elementos que nos distinguen y que evidentemente hace que las demás, no en palabras mías, no en palabras de José, sino en palabras del Señor, todas estén en error. Pero eso no significa que no haya elementos de verdad. Por supuesto que también tienen verdades. Recordemos que es la misma raíz, el mismo tronco y son las mismas ramas que tienen el alimento de la misma raíz. Entonces no Ok. somos árboles Entonces, diferentes, sino somos el mismo árbol. Perfecto, ¿sí? entonces, el mensaje, ¿cuál debería de ser? Somos igual de universales que los romanos católicos. Uh-huh. Ese es el mensaje. No, el mensaje es que tenemos que reconocer la validez de la ley de Moisés en este tiempo. Ah, ok. Ese es el mensaje. Ahora bien, tenemos aquí un detalle. Dos juegos de tablas. Voy a irme rápido para que avancemos. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarles. Ojo, te daré tablas de piedra y la ley. Son dos cosas diferentes. Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca, y pondrás en el arca
el testimonio que yo te daré, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca, es decir, dentro del arca, pondrás el testimonio que yo te daré. Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del convenio de Jehová vuestro Dios, para que esté allí por testigo contra ti. Entonces, si nos damos cuenta, entonces ya no estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando de dos. Estamos hablando del testimonio que está en las tablas y del libro de la ley. Entonces, ahora vamos a definir qué había entonces en esas tablas. Dice Deuteronomio 9, versículo 10. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la iglesia, de la asamblea. Y aconteció que al cabo de 40 días y 40 noches, Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del convenio. Versículo 17. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado vuestro que habíais cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová para enojarlo. Entonces, notemos que él tarda 40 días y 40 noches en regresar con el primer juego de tablas. ¿Y qué contenían estas tablas? El convenio, las palabras que había dirigido cuando estaban en el monte. Y ellos, el pueblo, todos escucharon la voz de Dios diciendo: yo soy Jehová, el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen. Acuérdate del día de reposo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, etcétera, etcétera. Pero, ojo, de acuerdo a la tradición, obviamente en dos tablas de piedra no caben todo lo que contiene Éxodo 20. Así que, según la tradición, se dice que solamente incluye 10 palabras. Esas 10 palabras son la representación de las cosas que dijo el Señor estando en la montaña. Por eso es que eran conocidas como el testimonio. Estas palabras son 10 palabras, no son 10 mandamientos. Estas 10 palabras son lo que Dios dijo estando en el monte. Esas tablas tendrían que haber estado dentro del arca. Y la ley que escribió por puño y letra Moisés tendría que estar a un lado del arca. Pero Moisés rompe las piedras, rompe las tablas, perdón, debido a lo que encuentra al volver de esos 40 días y 40 noches. Y entonces tiene que estar otros 40 días y 40 noches pidiendo perdón a favor del pueblo. Entonces el Señor le dice: ok, está bien. Entonces sube otra vez a la montaña, pero primero lábrate unas tablas, que está en Deuteronomio 10, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí, al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas en aquellas tablas, las 10 palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca, o sea, dentro. E hice un arca de madera de acacia y labré las 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme
a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. En el primer juego, Jehová trae las tablas, las cuales había escrito el Padre Celestial, el Padre de los dioses. Dice claramente, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces Jehová entrega las tablas escritas por Dios Padre, las cuales eran una señal del convenio del sacerdocio mayor, del sacerdocio de Melquisedec. Por eso las escribió el Padre, para que todo el pueblo de Israel fuera reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas del mundo. Pero como cayeron en transgresión, entonces tiene que volver a subir y van otros 40 días, aparte de los 80 que ya llevaba, sin comer y sin dormir, para que Jehová le escribiera ahora de su propio puño y letra las 10 palabras que tendrían estas tablas, las cuales eran las mismas que las primeras, solo que esta vez ya no las escribió el Padre, las escribe Jehová. Y entonces, y para variar, Moisés es quien tiene que labrar las tablas. Y con eso es con lo que regresa. Entonces estamos hablando de 120 días estando en esta situación, de tratando de darle al pueblo las tablas del testimonio y la ley, que es otra cosa diferente. Entonces, ¿por qué son vigentes los 10 mandamientos? Sencillamente porque son el testimonio de Dios con todas las naciones que reciban estas cosas. No es porque sea la parte moral de la ley o porque Cristo no clavó esas en la cruz, sino que solamente clavó la de los sacrificios. O sea, se han inventado un montón de cosas, pero esta es la parte que se conserva aún en Doctrina y Convenios porque es el testimonio, lo cual debería de estar dentro del arca. Pero a un lado del arca debería de estar la ley. Y evidentemente, hermanos, hay un desfase, porque estamos hablando de 120 días que parece que Moisés los contó como si hubiera sido en el mismo día. Bajo, subo, e intercedo. Pero no fue así, hermanos. Entonces, durante esos 120 días, Moisés constantemente recibía instrucciones, revelaciones, tenía que estar intercediendo por el pueblo y obviamente empezó a recibir mandamientos, empezó a recibir estatutos, decretos. ¿Para qué? Para que el pueblo los tuviera que obedecer. Y así es como se empieza a conformar la famosa ley. En Éxodo 34, en la versión Reina Valera dice, y Jehová dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré esas tablas, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y por la mañana sube al monte Sinaí, y allí preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Pero qué ocurre? José Smith nos dice, algo falta en este relato. Y entonces él lo corrige y nos dice, y Jehová dijo a Moisés, labra otras 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas también las palabras de la ley. El también es importante. Según se escribieron primero en las tablas que quebraste, pero no será de acuerdo con las primeras, por cuanto quitaré el sacerdocio de entre ellos. Por tanto, mi santo orden, sus ordenanzas no irán delante de ellos, porque mi presencia no irá en medio de ellos, no sea que los destruya. Les daré la ley como la primera, pero será según la ley de un mandamiento
mandamiento carnal, porque he jurado en mi ira que no entrarán en mi presencia, en mi reposo, en los días de su peregrinación. Por tanto, haz como te he mandado, prepárate pues para mañana, y por la mañana sube al monte Sinaí, y allí preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y entonces, hermanos, esto ya nos aclara lo que pasó. Cuando vamos a la sección 84, ahí José explica, o más bien el Señor le explica a José cómo es que sucede este evento, y le dice que el sacerdocio de Melquisedec se recibe por juramento y convenio. Y lo vamos a leer para concluir la clase del día de hoy. Pero en los 4 minutos que me quedan, me gustaría saber si hay alguna pregunta. ¿Todo está claro? Yo sí, Juan, cuando mencionaste una desfase, que queda, como tú lo explicas, entonces son 120 días, no 40, no 80, lo que estuvo Moisés, regresando a lo que tú has mencionado, y esos 120 días en ayuno. Así es. 120 días en ayuno. Claro, o sea, estamos hablando también de un simbolismo. El hecho de que sean 120 eran una representación de los 120 años que hasta ese momento todavía podían vivir los seres humanos. Pero sí, es más simbólico el hecho de que sean 120. Pero eran 120 días sin agua y sin comida sólida. Pues solamente se nos dice que ayunó y que subió a la montaña, ¿no? Por menos de 80. Y ya cuando habla de el tiempo que estuvo, dice... ¿Dónde está? Ajá, dice, y 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo a causa de todo el pecado vuestro que habíais cometido. Entonces, el tiempo de intercesión, sí, estuvo sin agua. Muy bien. Digo, ese puede ser el simbolismo con El Salvador, ¿no? Que también estuvo 40 días y 40 noches Ajá. en ayuno. Sí, eso podría representar cuando él sube a la montaña. Sin embargo, estos 40 días y 40 noches son en el momento de intercesión, en cuando él se ofrece a favor de los hijos de Israel. Entonces podríamos decir que en ese momento Moisés fue un Cristo. Ajá, sí. Hermano Alejandro. Hermano, yo no sé si entiendo bien, pero lo que yo alcanzo a comprender es que los sacerdotes son mediadores, al final de cuentas. Ellos son, ellos nos presentan de alguna forma y nos ayudan en el camino de llegar a la presencia de Dios. Y generacionalmente hablando, con respecto al Israel de Moisés, ellos iban a recibir las mismas bendiciones que nosotros tenemos en este tiempo, pero sus acciones fueron las que les impidieron. O sea, porque el valor más importante que yo observo que las escrituras nos señalan es la fe, y específicamente la fe en Cristo. Entonces, cuando tú no tienes ese valor, pierdes toda oportunidad. Y entonces el proceso es más lento. O sea, eso es lo que yo entiendo. Y los sacerdotes son eso. Y ahorita que usted dijo de Melquisedec,
yo subí un video, obviamente es muy romántico, porque es una percepción de Melquisedec, pero yo quiero saber si entendí, o sea, es un título, Melquisedec es un título que se utiliza, sin embargo, él existió, o sea, es una persona que existió, y si entiendo bien, él fue el rey de lo que es Jerusalén antes de ser la Jerusalén de Moisés, ¿Es correcto? ¿sí? Sí. Entonces, a él le tocó hacer esa parte del recogimiento de esa gente que estaba siendo preparada para poder. Ok. Ah, hermana Sofía, ¿usted había también levantado la mano? Sí, hermano Juan Carlos, muchas gracias. Lo que pasa es que me gustaría si pudiera poner la última lámina que estábamos viendo, porque es sobre esa lámina que quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Era esa? Si no me equivoco. Sí, sí, se ve un poco, no se ve muy bien del lado derecho, pero mi pregunta, bueno, más bien es si usted me pudiera ayudar a comprender de mejor manera esta parte de la traducción de José Smith, donde dice, por cuanto quitaré el sacerdocio de entre ellos. Por tanto, mi santo orden y sus ordenanzas no irán delante de ellos. Muy bien. No entiendo esa parte, ¿me podría explicar Claro que qué sí. fue? Sí. Para eso nos vamos a ir a la sección 84 de los convenios. Y mientras la voy encontrando, hermana Alejandra, ¿le gustaría terminar la idea que tenía? Hermana Alejandra. Ok, bien. Sección 84, prácticamente del sacerdocio, de muchos misterios concernientes a esto. Y uno de ellos es precisamente que el propio Salvador le explica a José esto que significó el hacer el cambio. Porque es que de pronto, en ese lapso de 120 días, aparece algo que los cristianos llaman la ley o la ley de Moisés. Pero en realidad no es que haya aparecido la ley de Moisés, sino que el sacerdocio de Melquisedec era parte de la ley de Moisés, solo que el pueblo transgrede y entonces el Señor dice, quitaré el sacerdocio, pues mis santas ordenanzas no irán delante de ellos porque si no los destruyo. Y entonces dice, y este sacerdocio, es decir, el sacerdocio de Melquisedec, continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones y es sin principio de días ni fin de años. Y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino. Sí, la llave del conocimiento de Dios. Ojo, aquí ya comenzamos. Este sacerdocio administra el Evangelio, las buenas nuevas. Eh, Aquí es importante, hermanos, tener bien claro que el Evangelio no solamente es el plan de salvación, sino también es el anuncio, es la noticia de que hay un rey en Israel. Ese rey es el Mesías, Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de evangelio, no solamente se refiere al plan, sino también al gobierno que se establece a través del Mesías.
esto no debemos de perderlo de vista, porque entonces cuando dice, y este sacerdocio mayor administra el reino del Mesías y posee las llaves de los misterios de ese reino, es decir, de la forma en la que se va a administrar. Sí, la llave del conocimiento de Dios. Eso es muy importante, hermanos, tener en cuenta. No solamente es las buenas nuevas de que ya no hay pecado, es las buenas nuevas de que hay rey en Israel. Y entonces a ese rey se doblará toda rodilla y tendrá que reconocerlo como Señor y Salvador. Entonces, esa es la gran noticia, ¿no? Hermano Alejandra. Usted preguntó qué era un sumo sacerdote Ujú. y yo le pregunto a usted La pregunta era, porque, ¿qué es el ah, sumo sacerdocio? ajá, qué es el sumo sacerdocio? Y yo estuve pensando en la diferencia que existe entre el sacerdote de Aarón, que es el que va a tomar el lugar una vez al año en la expiación del Señor, en el templo. Ese sacerdote debe ser el líder dentro del grupo de los sacerdotes de Aarón. Ajá. Mi pregunta es, ¿ese sacerdote es sumo sacerdote? Porque sumo sacerdote es igual el líder dentro del grupo de Melquisedec, ¿no? Es pregunta. No, ahorita A ver, ok. vamos a aclarar esa parte también. Pero sí, Ajá, también es importante recordar esto. En el orden de Aarón, la línea directa de Aarón eran llamados a ser sumos sacerdotes y tenían el privilegio, así como la obligación, de entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, en el Yom Kippur. Entonces, eso no lo perdamos de vista porque vamos a descubrir algo interesante aquí en Doctrina y Convenios. Continúo en el versículo 20. Dice, así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. ¿Cuáles ordenanzas? Las ordenanzas que corresponden al orden de Melquisedec, a partir de la confirmación, el otorgamiento del don del Espíritu Santo y de ahí hacia arriba. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, ¿cuál? De Melquisedec, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Sí hay milagros, hay aparición y ministración de ángeles, pero no la divinidad. La divinidad debe de entenderse como esa presencia de Dios frente a la persona. Dios manifestándose ante los hombres, en la carne. Porque sin esto, es decir, sin ese sacerdocio mayor, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Por eso es que el tabernáculo y el templo de Salomón solamente tenían una arca, porque era la representación de esa presencia. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Y es cuando les dice a Moisés, mejor habla tú con Dios y tú habla con nosotros. Y todo lo que Dios diga, eso haremos. Por tanto, el Señor, en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Entonces, entrar en el reposo del Señor es entrar en la plenitud de su gloria. Y esto pudieron haberlo disfrutado antes de moverse del monte Sinaí, pero por haber sido incrédulos, por haberse acobardado al ver que
montaña estaba humeando, estaba encendida, los temblores, los relámpagos, y escuchar la voz de Dios declarando 10 mandamientos les llenó de temor, pero no les llenó de temor hacer un becerro de oro, no les llenó de temor el hacer fiesta cuando Dios dijo, no te harás imagen. Y entonces, por eso, ese acto de infidelidad, justo justo en el momento de la boda, es cuando Israel comete la infidelidad. Así que entonces, por eso es que se enciende la ira y él iba a destruirlo. Dice, sin embargo, Moisés intercede y le dice, ok, no los voy a destruir, pero no van a entrar en mi gloria, no van a ver mi faz. Por lo tanto, no les voy a dar sacerdocio de Melquisedec. Y no va a haber reyes ni reinas, ni habrá sacerdotes y sacerdotisas en este pueblo. Por consiguiente, dice, tomó a Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también. Y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. ¿Qué es eso del evangelio preparatorio? La fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Entonces, cuando las personas dicen que el bautismo sustituye a la circuncisión, es mentira, porque el sacerdocio de Aarón ya se encargaba del bautismo, de la predicación del evangelio y de enseñar el arrepentimiento. Entonces, es totalmente falso el que alguien diga que el bautismo sustituye la circuncisión. Dice, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados y la ley de los mandamientos carnales, ojo, y la ley de los mandamientos carnales. Entonces, era el evangelio más los mandamientos carnales. ¿Cuáles son esos mandamientos carnales? Aquellos que eran castigados con pena de muerte. Y dice que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, con esto, más o menos, ya podemos ver qué fue lo que está queriendo decir el Señor cuando dice, quitaré mis ordenanzas porque no irán delante de ellos, no sea que los destruya. ¿Por qué razón? Porque entonces ellos tendrían que ver la faz de Dios y obviamente al ser indignos no podrían soportar su momento de estar frente a Él. Los hubiera destruido. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estamos en mejor condición que ellos? Por supuesto que no. ¿Cómo sabemos que no? Porque no podemos soportar la presencia de Cristo viniendo, a menos que el sol se oscurezca, las estrellas caigan, grandes terremotos ocurran. O sea, todo esto va a ocurrir porque no soportamos la presencia del Señor. Pero si ya tenemos templos y el sacerdocio de Melquisedec restaurado, ya somos sacerdotes, reyes, sacerdotisas, o sea, ya deberíamos soportar la gloria de Dios, ¿no? Aparentemente, ya deberíamos. Ese es el punto, que ya deberíamos. Se supone que somos un pueblo escogido para los últimos días para tener todas las cosas reunidas en Cristo. El problema es que ya llevamos 200 años y todavía no se reúnen todas las cosas. Pero tenemos ya por lo menos lo esencial. Ahora hay que entenderlo. Y entonces, hermanos, notemos aquí un cambio. Y fíjense, dice en el versículo 27, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales,
que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, Juan recibe el Espíritu Santo y él obtiene la plenitud del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso ni siquiera le ocurrió al Mesías. El Mesías tuvo que esperar hasta después de su bautismo para que el Espíritu descendiera como en forma de paloma. Y los apóstoles reciben una pequeña porción cuando el Señor sopla en ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero no se emocionen, dice el Señor. Todavía tienen que esperarse y cuando yo regrese después de mi muerte, cuando Él se haya resucitado, dice, les enviaré al segundo consolador. Y este consolador es a quien ustedes están necesariamente a punto de recibir. O sea, a recibir este Espíritu Santo en esa plenitud que Juan la recibió en el vientre. Esto es un cambio totalmente de paradigma, porque entonces Juan es una persona que recibe plenitud del Espíritu Santo. Dice, porque se bautizó mientras estaba aún en su niñez, y cuando tenía 8 días de edad, el ángel de Dios lo ordenó para este poder, con el objeto de derribar el reino de los judíos y enderezar las sendas del Señor ante la paz de su pueblo, a fin de prepararlo para la venida del Señor, en cuya mano se halla todo poder. Entonces, Juan es todo un cambio de paradigma. Y dice aquí cuál era el objetivo: derribar el reino de los judíos. ¿Por qué? Porque en esa época estaba reinando, ¿alguien recuerda quién era el que gobernaba en esos días en Judea? ¿Herodes? Herodes, exactamente, que ni siquiera era judío. Herodes era edomita, o sea, árabe. Y entonces, cuando Herodes estaba gobernando en Judea, es cuando nace el Mesías, cuando nace Juan el Bautista. ¿Pero por qué Herodes? Porque los saduceos, que eran los sacerdotes del templo, aquellos sumos sacerdotes que velaban por el bienestar santo de la casa, ellos se vendieron y entonces ni siquiera eran de la línea de Aarón. Ese era un sacerdocio corrupto que había sido puesto ahí por el gobierno romano a fin de aplacar a la gente, controlarlos y obviamente ellos recibirían a cambio todo lo que cayera en las arcas del templo. Y entonces, al ver que había conflictos entre los judíos porque no eran de la casa de Aarón, sino que eran usurpadores, y obviamente quienes dirigían el gobierno tampoco eran descendientes de David, entonces iba a haber un conflicto y una revolución. ¿Qué ocurre? Que entonces Roma coloca a alguien totalmente ajeno a los judíos, aparentemente, porque su esposa sí era judía, pero ponen a Herodes, y Herodes lo que hace es, no se preocupen, todo va a estar bien, les voy a hacer el templo más grande que lo que hizo Salomón. Y por eso es que el templo de Herodes fue tan afamado, porque trataba de aplacar la ira judía, haciéndoles un templo mucho más grande, como si fuera más grande incluso que el templo de Ezequiel. Hermana Alejandra. Hermano, pero, o sea, Juan fue como, no fue sacerdote de Melquisedec, o sea, él viene a enderezar las sendas, pero él va a estar como a la cabeza del sacerdocio arónico. Ajá.
O sea, él es como el líder de ellos. ¿Sí? Bueno, Ok. el líder en sí es Aarón, por eso es que el sacerdocio lleva su nombre. Pero Juan es el más grande profeta que pueda haber en la historia, porque él fue lleno del Espíritu Santo. Pero además, él viene a ser como el enlace para que se puedan presentar los sacerdotes de Melquisedec posteriormente. Así es, él viene a preparar Ok. la senda. Ahora bien, hay algo importante en todo esto, porque tanto los sacerdotes como, eh, como el propio Herodes, a cada vez que identificaban a un descendiente de David, lo mataban. Entonces, José tenía que permanecer eh, con un perfil bajo, de tal forma que ni siquiera lo fuera considerado como alguien especial, para que a sus hijos no los matara. Y entonces, por eso es que podemos entender la supuesta pobreza en la que nace el Mesías. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo es que nace tan pobre si era un hijo de David? Es que aparentemente era pobre y tenía que pasar por un bajo perfil para que no fuera asesinado. Esto era una condición en la que se vivía en esos tiempos. Cualquiera que se llamara Mesías a sí mismo, si los saduceos decían, ah, este es un pobre eh, iluso que va a fracasar, los dejaban y los romanos se encargaban de él, pero no así con el Cristo. Con el Cristo, por eso es que Herodes se alarma y dice, ¿cómo es que se me pasó el hijo de José? Y entonces manda a matar a todos los niños en esta historia que nos narra Mateo. Pero no solamente se le pasó a ellos, si se dan cuenta, en la historia llegan estos sabios de Oriente y dicen, ¿dónde está el Mesías? Porque venimos a adorarle. Y entonces le pregunta a quienes eran los expertos. Y ellos dicen, tenía que nacer en Belén de Judea. Pero no les importa, o sea, ellos no se mueven, los que se mueven son los sabios y se van siguiendo la estrella. ¿Por qué no les importaba? Porque ya se les había pasado, ya había nacido y entonces ahora tenía que matarlos. Entonces, los um, estaban confabulados el gobierno edomita, que estaba representado por Herodes el Grande, con el corrupto sacerdocio del templo, para que no llegara al poder el Mesías. Aquí la ficha con la que jugaron fueron los escribas y fariseos. Ellos aparentemente son los malos de la historia, pero fue porque los del templo y los de Edom así jugaron con estos judíos. Y entonces ellos pusieron la cara y son los malos. Pero en realidad los verdaderos malos fueron los edomitas y fueron los saduceos, el sacerdocio corrupto. Tanto árabes como el cuerpo especial del templo fueron los responsables de esta gran persecución. Pero, obviamente, por eso es que Juan tenía que estar bien armado para poder gritarle a ellos generación de víboras. No era sencillo lo que él estaba declarando. Pero permítanme continuar porque todavía viene algo bien importante. Además, los oficios de el rey y obispos, bueno, aquí me voy a saltar un poquito. De manera que, como dije, concerniente a los hijos de Moisés, porque hay una diferencia, los hijos de Moisés y los hijos de Aarón. Él dice, porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor, la cual se le edificará en esta generación en el lugar consagrado como he indicado. ¿Y cuál es ese lugar? Dice aquí, así dice el Señor vuestro Dios, aquí hay sabiduría si es que queréis recibirla. Ojo, sabiduría, si queréis recibirla, no estamos obligados.
He aquí, el lugar que ahora se llama Independence es el lugar central y el sitio para el templo que se halla hacia el oeste, en un solar no muy lejos de Juzgado. Ahí es el templo central, no es en las montañas rocosas, es en Missouri. Entonces, para aquellos que se aferran a decir que Isaías 2 se refiere al lago Salado, dice, y los hijos de Moisés y de Aarón, cuyos hijos sois vosotros, o sea, nosotros somos hijos de Moisés y de Aarón, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión, en la casa del Señor. Y también muchos que he llamado y enviado para edificar mi iglesia. Entonces, aquí es importante entender esto, hermanos. Dice que somos los hijos de Moisés y de Aarón y seremos llenos de la gloria del Señor. Ya no solamente del Espíritu, sino de la gloria. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que seremos llenos de la gloria? Dice a continuación, porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Por eso es que Moisés pudo aguantar 120 días sin comer, sin tomar agua y sin dormir, porque hubo una renovación de su cuerpo. Llegan a ser hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia, y el reino, y los elegidos de Dios. Noten esta secuencia. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham. Entonces, vamos de menos a más. Y la iglesia, y reino, y los elegidos. Y hermanos, cuando hablamos de elegidos, estamos hablando de la asamblea de los dioses. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciban el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar ni tampoco puede ser traspasado. Entonces, todos, o sea, que el Padre no puede negarle el sacerdocio a alguien que es digno de recibir, sea en esta iglesia o sea en cualquier otra iglesia. Nadie puede detener eso. Entonces, esa idea de que somos los únicos está por verse, ¿no? Había que ver. Porque el que violare este convenio, es decir, quien ya lo haya recibido y después de haberlo recibido, lo abandonare totalmente, no recibirá el perdón de pecados en este mundo ni en el venidero. Y hay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos sobre vosotros, que estáis presentes este día. Y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Bueno, hasta aquí nos quedamos en esta explicación. Entonces, esto que está aquí escrito se los enseñó Moisés a su pueblo. Entonces, no eran un pueblo primitivo, no eran un pueblo que vaya, que no entendía de las cosas que estaban sucediendo y que iban a suceder. Lo conocían, pero porque lo conocían, su transgresión fue grave. Y entonces, técnicamente dijeron,
no queremos ser reyes, ni reinas, ni sacerdotes, ni sacerdotisas. Pero ¿para qué Dios quiere un pueblo completo de reyes y un pueblo completo de sacerdotes? Porque iban a ser la luz a todas las naciones. Y como no pudieron, o más bien no quisieron, entonces por eso es que les quita el sacerdocio y les deja una ley de mandamientos carnales. Es decir, que todos aquellos que comieran, perdón, que cometieran pecado de muerte, es decir, los pecados pesha, entonces ellos iban a quedar bajo pena de muerte. O, en el mejor de los casos, tenían que irse del pueblo, o sea, ser excomulgados. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque obviamente hemos recibido una parcialidad de, de cosas que a veces las recibimos en los momentos menos adecuados y entonces se tergiversan. De tal forma que entendemos entonces que Dios ya tenía destinado a Israel como pueblo fracasado y entonces llama a la iglesia como el pueblo escogido. No, siempre ha existido un pueblo escogido y todas las iglesias del mundo son la iglesia de Cristo, siempre y cuando hagan lo que Él dice. Si no esperan en Cristo, entonces no son la iglesia de Cristo, son de cualquier otro menos de Cristo. Tenemos dos piedras de tropiezo y ya con esto acabo. Primera piedra, Marción de Sinope. Fue un líder religioso cristiano del siglo II. Su doctrina afirma la existencia de un verdadero Dios, desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior, llamado el Demiurgo, a quien identifica con el Dios de los judíos. Alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio, por lo que rechazaba la Biblia judía y en general las creencias y prácticas del judaísmo. Se considera por ello a Marción como el inventor del concepto de Nuevo Testamento. Entonces no fue Cristo, no fue Pablo, no fue la carta a los hebreos, fue Marción quien inventa el concepto Nuevo Testamento. Pero fue excomulgado y su doctrina atacada por Tertuliano y otros padres de la iglesia. Por ello se considera a Marción el primer heresiasca del cristianismo. Es la primera persona herética del cristianismo. Y aún así se aceptó su doctrina de dividir la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Por él es que tenemos esta división y por él es que se dice que en el Nuevo Testamento hay un Dios de amor y en el Antiguo Testamento hay un Dios asesino. Y tenemos otra piedra, John Nelson Darby. Fue un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Filmon. Es considerado el padre del dispensacionalismo y seguido por los norteamericanos. Para mencionar cuáles son. Autor de una teología sistemática, ojo, basada en el dispensacionalismo, o sea, en las dispensaciones. El punto de estos es que hay dos pueblos, Israel y la Iglesia. Desde sus orígenes ha generado fuertes resistencias dentro de las iglesias reformadas, junto a muchos de sus postulados fundamentales. ¿Qué significa esto de la del dispensacionalismo? Que él dice, ha habido dispensaciones en el mundo y cada una ha sido conducida por diferentes métodos. Y entonces, al haber fracasado el método de Israel, Dios impone un nuevo método, que es el método de la gracia,
a través de la iglesia. Y por eso la ley que era primitiva es sustituida por la ley del amor, que es una ley mayor. Y entonces encontramos que en la ley de Moisés tenemos al Dios malo, vengativo, iracundo, que ahoga a todos, que mata a niños, que mata a mujeres, pero es el mismo Dios que dijo, escucha Israel, nuestro Dios, el único Señor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en la ley de Moisés. Y fue lo que el Salvador declaró como la ley mayor. Pero los cristianos, entre ellos los santos de los últimos días, dicen que el sermón del monte es la ley mayor. ¿Por qué? Porque aparentemente ahí el Señor corrige todos los problemas que tenía la ley que declaró Moisés. Y entonces me dispuse a poner estas imágenes frente a ustedes, hermanos, porque vemos en la parte de arriba a un grupo de cristianos y vemos lo bonito que es la vida cristiana. Mientras que abajo vemos a un montón de judíos llenos de maldad, que enseñan la ley de Moisés. Y entonces, si queremos ser como ellos, estamos condenados a la sinagoga de Satanás. Pero si no, entonces vayamos a la iglesia el domingo en la mañana. Hermanos, cuando yo entendí esto, dije, ¿cómo carambas voy a enseñarlo? Porque ciertamente es toda una tradición de 2000 años. 2000 años en el error. Entonces no es sencillo. Hermanos, me quedan 2 minutos. No nos va a dar tiempo de hacer la oración, no nos va a dar tiempo de preguntas, pero dejo esto, hermanos, aquí porque evidentemente en la historia del libro de Mormón encontramos a Alma con un sacerdocio mayor, pero también podemos observar que obedecían la ley de Moisés hasta donde les era posible. ¿Por qué? Porque ya no estaban en Jerusalén, porque ya no había templo, ya no había forma de cumplir con todas las cosas. Estaban lejos. Llevaban la vida que nosotros llevamos ahora. Entonces nosotros debemos de obedecer la ley de Moisés hasta donde podamos. Cuando venga Cristo en su segunda venida, entonces Él nos va a dar, ahora sí, nuevos mandamientos. ¿Cómo sabemos esto? Porque en cuarto Nefi, en el capítulo 1, en el versículo 12, ahí se indica que después de que Cristo vino, dejaron de obedecer la ley de Moisés. Pero recuerden, es profético, no es histórico. Entonces, cuando nos dice que el pueblo deja de obedecer la ley, efectivamente es porque en la segunda venida las cosas viejas habrán pasado y todo se habrá cumplido. Pero mientras, las cosas siguen ahí, pendientes. Y hermanos, les exhorto a que meditemos un poquito en esto, lo estudiemos y de todo corazón le pidamos a Dios saber si son verdaderas. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, termino Amén. la oración. Amén. Y a dormir. Cualquier duda, pregunta, en el chat, ahí les atiendo, ¿vale? De acuerdo, gracias. Gracias, Juan, por reponer la clase el día de hoy. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hermano, la grabación, ¿para cuándo la tendrá lista? Si Dios quiere para mañana, y si yo también quiero, yo también quiero, pero espero que mañana. Bueno, nos avisa, ¿no? Please. Claro que sí. Juan, la Un grabación. abrazo, gracias. Sí. Quítale mi